Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Bienvenidos hoy a un nuevo video. Oremos a nuestro Padre Celestial para que el amor de Jesús pueda entrar a nuestros corazones, para que cuando venga el tiempo de prueba, nada pueda movernos o apartarnos de nuestra fe, sino que nuestra fe se mantenga firme. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, el tema de este video es supremamente importante, es difícil de tratar, pero es un tema que hay que tratarlo porque infortunadamente sabemos que los cristianos van a ser calumniados. El carácter de los cristianos va a ser tergiversado, porque eso mismo le ocurrió a Jesús. Cuando leemos la historia de la vida de Jesús, vemos cómo Jesús fue calumniado por los fariseos, por lo cual, como sabemos, el siervo no es mayor que su amo, y los cristianos van a ser injustamente calumniados en el fin del mundo. Ahora, es algo que debería ser obvio para el resto de las personas, pero por algún motivo no lo es. Cuando vemos que en este mundo hay un poder que odia a los cristianos. Esos que odian a los cristianos no son limosneros. No, amigos, son personas con poder económico, político y religioso. Son personas muy, pero muy poderosas, enquistadas en los gobiernos, en las empresas. Y aún, amigos, lo que es más increíble, en las religiones supuestamente cristianas. Así que empezamos a ver que cuando se predica el verdadero evangelio, inmediatamente este poder se ofende, se molesta y se crea una enemistad que nos ganamos de alguna manera sin nosotros buscarla, porque no hemos hecho nada malo. Sin embargo, sabemos que el mundo, los poderes del mundo odian al cristiano. Pero lamentablemente, amigos, es la consecuencia de vivir hoy en este mundo que está lleno de odio, que busca su beneficio personal e inmediato y no busca la vida eterna y obedecer la palabra de Dios. Así que recordemos que Jesús chocó con un sistema religioso, pero que también tenía detrás un gran negocio. Cuando Jesús entró al templo se encontró con los cambistas de dinero, y estos eran precisamente sacerdotes que se habían apropiado del templo judío. Ahora Jesús, por supuesto, expulsa este sistema corrupto del templo, derrumbando las mesas de los cambistas de dinero. Pero ¿eso qué le ganó a Jesús? Le ganó el odio de un poder económico, político y religioso. Es decir, estos tipos no eran unos pelagatos, eran personas riquísimas que ostentaban no solo un poder religioso, sino político, porque cuando se tiene el poder económico, también se tiene el poder político. Desafortunadamente, el cristiano nominal no entiende que los poderes políticos y económicos de este mundo son los mismos que estaban en ese templo judío. Son poderes que en realidad odian a Jesús, amigos. Ahora leamos en Lucas capítulo 23, versículo 3 al 5. Entonces Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Amigos, la palabra alborota es clave. Un alborotador es una persona que induce al resto de personas a tener miedo, a estar temerosas, las alborota, las pone en una situación de terror. Eso es un alborotador. Por supuesto, Jesús para nada buscaba eso, a pesar de que él revelaba profecías del fin del mundo e inclusive de que el templo judío sería destruido. Pero Jesús no buscaba en ningún momento que las personas vivieran en miedo, sino que al contrario, cuando estos eventos ocurrieran, no tuvieran miedo porque ya sabían lo que iba a pasar. Así que ya vemos que Jesús fue declarado por el mismísimo Pilato como inocente, pero su casa, sus hermanos, su propia familia, los fariseos, los que debían haberlo recibido con los brazos abiertos, declaraban de él que era un alborotador, que estaba induciendo al pueblo de una manera violenta para que las personas actuaran de cierta manera. Y eso, amigos, se va a repetir en el fin de los tiempos. Recordemos que la palabra dice que el justo vivirá por la fe, y donde hay fe no puede haber miedo. Decir que un cristiano es terrorista o que induce a otros a vivir en terror o en pánico es una total contradicción, es un gran engaño de los poderes del mundo, porque la máxima del cristianismo es que el justo vivirá por la fe, y el que tiene fe no tiene miedo. Así que nosotros queremos que las personas vivan sin miedo y con fe. Pero ya vemos lo que hacen estos poderes, ya vemos lo que ha pasado con la pestilencia 1.9 y cómo se ha inducido a las personas a vivir en pánico. Pero amigos, infortunadamente este va a ser el intento canalla del demonio de hacernos ver a los cristianos como personas que de un momento a otro podemos cometer algún acto horrendo o algún crimen desastroso. Aquí es donde el tema del atentado que acabó de ocurrir en Nashville, pues parece que va encaminado a eso. Vamos a analizar entonces aspectos claves de lo que ocurrió en ese suceso y vamos a entender hacia dónde van las cosas. El primer concepto que vemos en las noticias cuando leemos ese suceso en Nashville es de el individuo solitario, que de un momento a otro, de repente su mente hace clic
y quiere cometer un acto horripilante, un acto vandálico que puede destruir a personas sin que esas personas tengan culpa de nada, o a propiedades de personas que no tienen nada que ver en los problemas de ese criminal. Esto parece totalmente ilógico, pero de nuevo vemos cómo lo ilógico se empieza a insertar en la mente de las personas. ¿Quién puede entender semejante barbaridad? Sin embargo, el hecho ocurrió. En realidad, algo explotó. En fin, sabemos que estos noticieros dicen mucha noticia falsa, pero está de por medio también entidades gubernamentales. Parece que algo en realidad sí ocurrió, tal vez no ocurrió como dijeron que ocurrió. En fin, no podemos saber nada mientras estén de por medio los emporios del engaño informativo. Sin embargo, amigos, el hecho es que este proceso de empezar a guiar la mente de las personas hacia un nuevo criminal, un individuo que de repente, como está aislado de la sociedad, terminará cometiendo algún acto terriblemente horripilante. Sin embargo, el concepto es ese, que un individuo de repente se vuelve fanático religioso. Esto lo hemos venido viendo en muchas series, pero principalmente en la serie Criminal Mind, induciendo en la mente de las personas un nuevo criminal. Un criminal que puede ser cualquiera, tu vecino, tu familiar, tu amigo, tu compañero de trabajo, que de repente cuando tú puedas ver que se empieza a aislar, que ya no asiste a las reuniones de Navidad, a la iglesia, o etcétera, o que ya no sigue las tradiciones que sigue todo el mundo, puede entonces eso ser un indicio de que tu amigo está en algún culto religioso y que se está radicalizando, y que el final de eso podría ser que tu amigo terminaría cometiendo un acto horripilantemente criminal. Recordemos que Jesús fue declarado alborotador del pueblo, pero Jesús no había cometido ningún crimen, por supuesto, porque no estaba haciendo nada malo, pero ya le habían puesto encima un delito. Es lo que viene para el cristiano. ¿Y qué pasa, amigos? Ya hemos visto que este es un concepto que no solo se ve en series policiales de Hollywood, sino en Discovery Channel y en todos estos canales como AEI Mundo, en donde se empiezan a mostrar grupos fanáticos religiosos. En algunos casos hasta eventos han ocurrido. Pero finalmente, amigos, sabemos que está la mano del poder económico, político y religioso en esas noticias. Y al fin, ¿cómo saber qué es cierto y qué es mentira? Sabemos que en su boca siempre está la mentira. Pero desafortunadamente la mayoría de personas les cree todo lo que dicen. Es grave. Es por esto, amigos, que se crearon las constituciones en las que tú eras inocente a menos que se probara lo contrario. Pero este concepto va a ir cambiando y vamos a volver a como era en la Edad Media, en donde tú eres culpable a menos que demuestres lo contrario. Ya lo estamos viendo con la pestilencia 1.9, en donde tú estás infectado de la pestilencia a menos que demuestres lo contrario. Es tremendo, amigos. Es el mismo concepto que viene. Y si ese concepto no logra acabar con el cristiano, entonces viene el concepto de el criminal que se aísla de la sociedad, ya no celebra sus tradiciones y que ahora en cualquier momento puede cometer un terrible y horrendo acto criminal. Amigos, por supuesto, todo esto es una gran calumnia que se viene para los verdaderos cristianos. Pronto llegará el día en que tendremos que aislarnos aún más del mundo, y por supuesto no por gusto propio, sino porque el mundo cada vez más cierra filas para tratar de expulsar a los verdaderos cristianos del mundo, hasta llegar al punto en donde te van a prohibir comprar y vender. Pero luego nosotros seremos declarados culpables de eso, cuando los culpables son los poderes político, económico y religiosos que hay en el mundo, que buscan de toda forma y manera expulsar a los cristianos del mundo. Y amigos, cuando leemos la historia, la noticia de este señor de Nashville, se lee: según los vecinos, Warner, porque no se atreven a llamarlo por su apellido Quinn, sino que le dicen Warner, era un tipo solitario, obsesionado, dueño de varios perros, único tema del que hablaba y raramente con sus vecinos. Hace unas 3 semanas, Warner fue visto subido a una gran escalera, instalando una antena en el tejado de su casa, obsesionado con la tecnología y el hecho de que estaba siendo usada para espiar y controlar a los norteamericanos. Warner tenía instaladas cámaras de seguridad alrededor de su hogar. Es tremendo, amigos. El otro concepto, entonces, muy interesante de lo que ocurre con este señor en Nashville es que el atentado ocurrió justo en la noche de Navidad. Luego, esta serie llamada Criminal Mind tiene perfiladores psicológicos en donde tratan de estructurar la mente del criminal, y resulta que de esa manera logran capturar supuestamente al criminal. En este caso, pues uno de los perfiles psicológicos del criminal sería aquel que no celebra la Navidad. Así que este atacante podría ser islámico o finalmente alguien que no está de acuerdo con la Navidad. Alguien que declara que la Navidad es una fiesta pagana y podría ser catalogado como alguien que odia la Navidad y así ser catalogado como un fanático religioso. Es por tanto que vemos como estas series policiales como Criminal Minds van poco a poco induciendo a las personas a aceptar que en la población, ahí, en tu barrio,
Puedes tener un vecino que tiene su mente enloquecida y que es necesario establecer un perfil psicológico porque tú también podrías salir perjudicado en cualquier momento. Así que ya vamos viendo por dónde va esto, amigos. El problema es el ciudadano común, porque ese ciudadano común es el verdadero cristiano, el ciudadano honesto. Ese ciudadano es el gran problema del poder político, económico y religioso. Y sabemos, amigos, que ese poder está enquistado en los gobiernos, en los imperios, en las empresas, y otra de las agendas muy claras es tratar de derribar los valores constitucionales de Estados Unidos, como quiera que la Constitución de Estados Unidos defiende la libertad de conciencia, defiende la privacidad del individuo y defiende los derechos humanos. Pero por supuesto, si tú quieres derribar estas cosas y quieres prohibir la libertad de conciencia y quieres inmiscuirte en la vida de las personas y conocerlo todo, por supuesto que tienes que crear los sucesos, los terribles actos criminales que permitan de alguna manera introducir un cambio en las leyes del país y así hacer pasar a Estados Unidos de una nación que garantiza los derechos humanos a un imperio totalitarista, comunista, en donde tú no tienes derechos individuales, sino que lo que se debe buscar siempre es el bien común. Otra agenda muy clara de lo que leemos en las noticias con respecto a este señor Quinn es que pudieron encontrarlo gracias al ADN, a pesar de que ya sabían que era él, porque en la camioneta estaba su nombre y porque nadie podía encontrarlo, estaba perdido, y además pues conocían a su mamá. Entonces finalmente la noticia sale de que fue gracias a la prueba de ADN que pudieron saber que era él. Otra agenda clarísima del poder político, económico, religioso, ¿verdad? Y es el obtener todos los ADN de todas las personas del mundo. Y recordamos que China es el país más adelantado en obtener el ADN de sus habitantes. Como sabemos, los ciudadanos chinos son literalmente esclavos de su gran líder y tienen que adorar la religión que su gran líder les otorgue. Sin embargo, amigos, como ya habíamos hablado, si en el pasado vimos cómo personas fueron calumniadas de ser brujas, hechiceras o herejes, aún sin serlo, fueron además enviadas a la hoguera por esa calumnia, y lo peor de todo es que esas calumnias las estaba haciendo la iglesia supuestamente cristiana que estaba unida con el Estado. ¿Podemos entonces acaso dudar de que estas calumnias no se van a repetir nuevamente cuando esa misma iglesia está viva hoy en día y sigue unida con el Estado? La respuesta es un rotundo no, amigos, porque esto sigue siendo un negocio grandísimo en donde la religión cristiana fue usurpada y esta religión es usada para obtener poder político y económico, amigos. Pero lo peor de todo es que si hay fanáticos religiosos, y esos fanáticos religiosos no son personas que andan por ahí en una pequeña casa, en un carrito sencillo, no, son personas multimillonarias asociados en sociedades secretas, como Caballeros de Malta, de Columbus, Orden del Yunque, Opus Dei, Jesuitas, Caballeros Templarios, etcétera, que sí son sectas controladas por la Iglesia Católica y que precisamente están ahí en los gobiernos. Es decir, estas personas no están reunidas en el sótano de una casa donde nadie los conoce ni tienen poder para hacer nada, no. Estas personas tienen poder político, tienen poder económico, porque son hombres poderosos. Sin embargo, tú nunca vas a ver a la serie Criminal Mind de Hollywood entrando a estas sociedades secretas como la Orden de los Caballeros Templarios. No, amigos, la serie Criminal Mind pretende hacerle creer al mundo que los fanáticos religiosos son personas que andan en un carrito sencillo, en moto o en bicicleta, personas que viven en su casa, que tienen un pequeñito trabajo en donde no ganan mucho dinero, y esas personas son las que van a cambiar el mundo a través de horripilantes actos criminales, cuando los verdaderos fanáticos religiosos son aquellos que están asociados en sociedades secretas y están en los gobiernos, amigos. Ahora, imagínate, tú entregarle tu ADN a esos masones. Bueno, allá tú, pero yo te digo algo. Antes de entregar tu ADN, mejor conviértete a su religión, porque te digo, pon una foto del Papa en tu casa y arrodíllate ante ella, y luego ahí sí entrégale tu ADN, porque literalmente se habrán vuelto sus esclavos y tendrán que lamerle las suelas del zapato a su gran maestre, el Papa. Pero recordemos que los que entran a la masonería lo hacen para obtener poder político y económico, para volverse millonarios, pero esos solo lo son los hijos de los que ya son masones. Así que, amigos, tenemos que orarle al Padre para tener valor para lo que se viene y para lidiar con este poder endemoniado que está en el mundo, sobre todo cuando hay tremendos engaños en el mundo, y para estos poderes es muy pero muy fácil tergiversar el carácter de un cristiano. Cuando, por ejemplo, alguien diga que la Tierra no es esférica, sino que es plana, la mayoría de las personas pensarán que tú estás radicalizado. De la misma manera, si tú hablas de la modificación genética, también pensarás que tú has caído en algún tipo de fantasía. Las personas del común no están dispuestas a estudiar y a dedicarle tiempo a estas cosas, se la pasan todo el día viendo televisión
y después son engañadas fácilmente. Por esto nosotros tenemos que recordar que tenemos un regalo que el Padre Celestial nos ha dado. Leamos en Mateo capítulo 13, versículo 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahí lo tenemos, amigos. En este mundo Dios nos ha dado un regalo que es la verdad. El conocer la verdad en este mundo, que es esa perla de gran valor. Ese mercader que buscaba y de repente halló esa perla. Y nadie se la puede quitar de las manos a menos que él mismo reniegue de ella. Esa perla de verdad que te saca de ese mundo de mentiras en el que vivimos. Nadie te la puede quitar a menos que tú voluntariamente la entregues. Leamos en Juan capítulo 8 versículo 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estas palabras se están cumpliendo en muchas personas cuando aprenden la verdad. Pero infortunadamente vemos a multitudes cayendo esclavas por no conocer la verdad y están arraigadas en la mentira. Y esto se debe a que no buscaron la palabra del Señor. Y por esto terminaron abandonando la verdad y amaron la mentira. Y por esto nosotros tenemos que ser agradecidos con el Padre de permitirnos tener la verdad. Porque miremos cuántas personas están engañadas. Y si nosotros renegamos de la verdad, el Padre podrá tomar a una de esas personas engañadas y hacerle ver la verdad, y tú perderás tu corona y esa persona ocupará tu lugar. Amigos, es tremendo. No podemos entonces renegar de nada de lo que nos suceda, porque nosotros sabemos la verdad y debemos estar muy agradecidos de ello. Leamos en Mateo 7, capítulo 6. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Amigo, tu ADN es sagrado, tu cuerpo es sagrado, y no podemos entregárselo a los perros. ¿Y quiénes son los perros? Son todos aquellos que pisotean irreverentemente la ley de Dios, aún burlándose de Dios y poniéndose por encima de Dios. Nuestra conciencia es también sagrada, y no podemos entregársela tampoco a los perros. Nuestra libertad de decidir y escoger en qué creer o en quién creer es un regalo de Dios, y ¿cómo es posible que vamos a entregarle esa perla de verdad a los perros? No es posible, amigos. Luego, nuestra salvación, la vida eterna, ¿hemos de entregársela a los cerdos para que la pisoteen? Oh, no, amigos, es terrible. Es la blasfemia imperdonable contra el Espíritu Santo. Y, amigos, el demonio va a hacer que este mundo sea realmente insoportable, que se nos calumnie, que se digan mentiras de nosotros. Aún tratará hasta de obligarnos a hacernos entregar la perla que es el reino de los cielos. Pero la única manera que nosotros podamos ser despojados de esa perla es que nosotros voluntariamente la entreguemos. Así seamos obligados. Si nosotros voluntariamente la entregamos porque estamos siendo obligados, entonces nosotros habremos blasfemado contra el Espíritu Santo. Hasta pronto, amigos.